Ok. Eh, a ver, a ver, a ver. ¿Ya se conectaron todos? ¿La mayoría? ¿Algunos? Más o menos. Sí, vamos la mitad del salón. Ok. Bien, comenzamos con el primer ejercicio, la primera pregunta que dice aquí. Dice, esto es así porque lo digo yo que soy tu padre. Y bueno, hay un signo de exclamación, digamos, lo que el padre le está diciendo eh, a su hijo, a su hija, es enérgico al momento de decírselo, porque soy tu padre. Entonces, este primer enunciado, ¿ok? O esta primera parte que es un argumento, dice, es así. O sea, le han dado una indicación o una orden o algo por el estilo, estamos suponiendo, y tiene que ser así porque él es su padre, porque lo digo yo que soy tu padre. ¿Ok? Entonces, esta primera parte debe haber algún tipo de falacia, se estaría cometiendo un tipo de falacia. Y luego otra parte en la que dice, ¿acaso no ves que estoy sufriendo por ti? No está muy preocupado por su hijo, probablemente el hijo se haya drogado o haya hecho alguna cosa mala, que al padre le preocupe mucho. No como, no duermo, no estoy feliz, porque eres rebelde y te escapas de la casa. Entonces aquí hay dos falacias que tenemos que identificar. Entonces, ad populum, no, aquí no hay falacia ad populum, de ningún modo. Ad baculum sí parece una falacia ad baculum, en el sentido de que el discurso del padre es un poco autoritario en la primera parte, ¿no? La primera parte, la forma en que está argumentando, tiene una característica de, digamos, de poder o de fuerza. Es como si estuvieran andando, no afirmando algo porque él es tu padre y tienes que hacerle caso. Podría interpretarse como el uso de la fuerza o la amenaza basado en el hecho de que es su padre y tiene que hacerle caso. ¿Ok? Ad misericordia, la segunda parte sí es ciertamente, sin lugar a dudas, una falacia, se estaría cometiendo una falacia ad misericordia. Ad verecundiam, no me parece que sea una ad verecundiam en la primera parte. Ok, una autoridad no competente en el tema, no es el caso. Ad hominem tampoco en la segunda parte, ad hominem en la primera tampoco. No es un ataque a la persona, no es un ataque al padre o al hijo. Entonces, ad baculum causa falsa, tampoco. Entonces, la única opción que tenemos aquí, la clave que coincide, que corresponde sería la B, ¿cierto? Uno, burrito. Ok, uno burrito.
Ujú. Estaba pensando en una falacia justamente ad baculum. Un policía puede decirle a un peatón o a un ciudadano, ¿no? Y bueno, hay situaciones de este tipo, ¿no? Situaciones reales, ¿no? El policía le exige al ciudadano respeto, ¿no? Respete a la autoridad porque lo puedo meter preso, ¿no? Porque de lo contrario puedo meterlo preso, ¿no? Puedo meterlo a la cárcel, puedo arrestarlo, ¿no? Entonces, respete a la autoridad porque de lo contrario irá a la cárcel, irá preso. Un discurso amenazante, ¿no? Una falacia ad baculum podría ser el caso. ¿Ok? Y hoy también habíamos mencionado el caso de un político, ¿no? Si salen a protestar, serán encarcelados, ¿no? Si salen a protestar, serán reprimidos por la policía o por las Fuerzas Armadas. La número 2 dice, si esta canción es la primera en la lista o en las listas de ventas, es porque debe ser buena y digna de ser escuchada. Si esta canción es la primera en la lista de ventas, ¿ya? Es la primera en la lista de ventas, es porque debe ser buena y digna de ser escuchada. Ya, en este caso, dice es la primera en la lista de ventas. Si esta canción es la primera lista de ventas, es porque debe ser buena y digna de ser escuchada. Ya, pero el que la canción sea buena depende de qué. Depende de que esté en las primeras listas de ventas. O sea, la canción es buena porque está en primera, no es la primera en la lista de ventas, es lo que está diciendo. Entonces está hablando de una canción, ¿ya? Y la canción es buena, es muy buena, y el argumento de por qué la canción es buena es porque es la primera en lista de ventas, en la lista de ventas. Entonces la canción es buena y ahí viene el argumento. ¿Por qué es buena la canción? Porque está en la primera, ¿no? Es la primera en la lista de ventas. Primera en la lista de ventas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que esta canción la escuchan mucha gente la está comprando, la está escuchando. O sea, está apelando a la cantidad de ventas. En la lista de ventas está en la primera, o sea que hay mucha gente que la compra. En otras palabras, el que una canción sea buena depende del consumo masivo, del consumo de esta canción, de la preferencia, consumo masivo de esta canción, o sea, de comprar el disco, ¿no? El consumo masivo, es decir, la preferencia que la gente tiene por esta canción. ¿Ya? La preferencia, el consumo masivo, la preferencia en los gustos musicales, ¿no? Por esta canción. Pero eso tiene que ver con consumo masivo, preferencia, ojo, los gustos, las preferencias de un grupo humano, de la gente.
o sea, del pueblo, en otras palabras. Entonces eso significa que esto está ligado al gusto de las mayorías o el pueblo. Entonces, que la canción sea buena depende de la preferencia del pueblo de consumo masivo de la gente. ¿Ok? Entonces eso significa que estaríamos apelando a una falacia ¿de qué tipo? A una falacia popular. correcto. Muy bien. Así es. La clave es ad populum. Si no estudiaste en la universidad, eres un total ignorante y no tienes derecho a dar tu opinión sobre este asunto. Bueno, por no haber estudiado en la universidad, se está calificando o descalificando a una persona como ignorante. Es un ataque a una persona X, ¿ya? Se la está atacando de ignorante. Y además se le está quitando el derecho a opinar sobre un tema en particular. Cállate, no hables, tú no te pronuncies, no opines porque tú no has ido a la universidad, no has estudiado una carrera universitaria y en consecuencia eres un total ignorante. Entonces, claramente aquí vemos que esta calificación o descalificación, ¿ok? Pues describe un tipo de falacia que hemos denominado falacia ad hominem, ¿cierto? Falacia ad hominem. Ataque a la persona. 3 dados. Un ataque a la persona. ¿Ok? Por no haber estudiado en la universidad sobre este asunto. ¿Ok? Ahí está. Bueno, ahí habría que, dependiendo, ¿no? O sea, hoy en día mucha gente puede acreditar que ha estudiado en la universidad y por tanto merece cierto respeto, reconocimiento. Pero bueno, ahí habría que también evaluar el hecho de que hay todo tipo de universidades, ¿no? La calidad universitaria, o sea, no es que todas las universidades tengan la misma calidad universitaria, ¿okay? O que todas las universidades produzcan, digamos, la misma cantidad de conocimiento al año, sus producciones de conocimiento a través de tesis, a través de artículos o de ensayos o de libros, ¿no? Hay universidades Bamba a nivel aquí en el Perú, incluso en el extranjero. Hay por ahí pululan universidades incluso que brindan carreras semipresenciales, virtuales, ¿no? Básicamente con la virtualidad. Diferentes universidades del mundo se promocionan, pero muchas de ellas no son legales, ¿ok? No tienen el respaldo del Estado, del gobierno o los ministerios de educación en otros países. ¿Entienden? Entonces ese problema que ocurre en el Perú también ocurre en otras partes del mundo. ¿Okay? Universidades sin licencia funcionan y ofrecen servicios básicamente para sacarle plata a la gente, ¿no? Hay que tener cuidado. Bien. Yo tengo un león en el garaje, ¿ya? Y si no, demuéstrame que lo estoy inventando.
¿Qué falacia se comete? Y si no, y si no es cierto, si no es verdad, es decir, se asume que es verdadero, que es cierto que yo tengo un león en el garaje. Sí, efectivamente hay un león en el garaje. Y si no, demuéstrame que lo estoy inventando. O sea, demuéstrame lo contrario. ¿Entiendes? Hay un león en el garaje, puede ser un dinosaurio o un, no sé, un dragón o un extraterrestre. Y si no, bueno, demuéstrame lo contrario, que lo estoy inventando. ¿Ok? Entonces, esto tiene que ver con una falacia que habíamos comentado, ¿no? Según la cual uno afirma algo, existe algo, afirma que algo es cierto, ¿ya? Por ejemplo, que existen los dragones o las sirenas, ¿ok? O los ovnis, porque nadie ha demostrado lo contrario, o sea, que no existan. ¿Ok? Entonces, en este caso, una falacia ad populum no es, ad verecundiam tampoco, ad baculum tampoco es un ad baculum, ad ignoratiam, sí, causa falsa, no, es una falacia ad ignoratiam. 4 dados. Cuatro la de dado. Ad ignoratiam. Cinco dice: las películas actuales son mucho mejores que las de hace 20 años. Porque así lo dijo Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura. Ya, porque lo dijo Vargas Llosa, ¿es cierto? Porque simplemente lo dijo Vargas Llosa. Y debemos darle credibilidad porque lo dice Vargas Llosa o lo dice algún otro personaje famoso, prestigioso. No, pues, obviamente estamos ante una falacia. ¿De qué tipo? Una falacia ad verecundiam. Así es. 5 casas. El fin de la vida es únicamente la propia muerte. ¿Qué falacia se comete? El fin de la vida es únicamente la propia muerte. Aquí hay una palabra, ¿ok?, que presenta doble significado, doble sentido. ¿Cuál es esa palabra? Fin. La palabra fin. Correcto. Entonces, ¿cuáles son los sentidos de la palabra fin? ¿Qué sentidos adquiere en este texto? Su propósito y también la terminación. Claro, en relación a la vida, ¿no? El fin, claro, es el propósito, una meta, y también se entiende como, en relación a la vida, como la consumación de la vida, ¿no? Por tanto, hace referencia a la muerte.
¿Qué falacia se estaría cometiendo? Equívoco. Ujú, muy bien, correcto. Equívoco, muy bien. Porque se está utilizando una palabra en doble sentido. Correcto. Cuando llueve, el suelo se moja. Ok. Como este suelo está mojado, puede decirse que ha llovido con toda seguridad. A ver, en este caso, la pregunta 7, tenemos que simbolizar, ¿ok? Porque aquí hay una falacia formal, ¿ok? Dice, cuando llueve, el suelo se moja. Esto es llueve. Si llueve, entonces el suelo se moja. Q. El suelo está mojado. Puede decirse que ha llovido con toda seguridad. ¿No? Cuando llueve el suelo se moja. Como este suelo está mojado, Q, se repite Q, puede decirse entonces que ha llovido con toda seguridad. Por lo tanto, llueve. ¿Ese razonamiento es válido? ¿Es correcto? ¿Cuál es el problema con ese razonamiento? ¿Está mal? ¿Es incorrecto? ¿Es inválido o es correcto? Si P entonces Q, Q entonces P. Si llueve el suelo está mojado. Como el suelo está mojado, puede decirse que ha llovido. O sea, necesariamente ha llovido porque el suelo está mojado, o podría haber otra razón por la que el suelo esté mojado. O sea, si tú sales de tu casa y ves que el suelo está mojado, entonces tú deduces o infieres que es la lluvia la que ha provocado que el suelo esté mojado. Podría haber otra razón, otro factor por el que el suelo esté mojado. Podría ser, de repente se ha roto una tubería del agua. Puede ser que se haya mojado la pista, ¿no? Puede ser. O una cisterna que pasaba por ahí, de repente derramó agua. Puede ser. Entonces, este es un ejemplo de qué. Este es un ejemplo de una falacia. No es una falacia ad populum, no es una falacia de causa falsa, tampoco es ignoratiam, tampoco es ad vacuum. Esta falacia se llama afirmación del consecuente. ¿Okay? Entonces aquí, este es el consecuente. ¿Y qué ocurre con el consecuente? Se afirma. Se afirma el consecuente. Es una afirmación del consecuente. ¿Ya? Afirmación del consecuente. ¿Ok? Afirmación del consecuente. Entonces, ¿se entiende por qué es una afirmación del consecuente? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Ahí está. Afirmación del consecuente. O sea, podríamos decir, ¿no? Si le cambiamos el contenido y nos quedamos con la forma nada más, podríamos decir, si estudio
entonces ingreso. Sería, si ingreso, entonces, ¿qué sería? Premisa 1, premisa 2. Si estudio, entonces ingreso. Si ingreso, por lo tanto, sería, entonces, estudio. ¿Ok? Si ingreso, entonces significa eso de que, si luego ingresar significa que he estudiado, ¿cierto? ¿Ok? Pero podemos agregar aquí, si estudio en una academia o si estudio en un colegio, o sea, el hecho de que estudies en algún lugar determina tu ingreso. Yo ingreso es porque he estudiado en tal lugar necesariamente. No necesariamente ocurre eso. ¿Ok? Vamos a suponer que el joven no estudió y que fue un golpe de suerte y por eso logró ingresar. ¿Me entiendes? ¿Ok? Entonces, esta estructura es una estructura inválida, incorrecta. Es una falacia de afirmación del consecuente. ¿Ok? La persona que trabaja consigue lo que puede desear, o sea, lo que quiere. Si no trabaja, entonces nunca lo logrará. La persona que trabaja consigue lo que puede desear. Ya, sería P, entonces Q. Si no trabaja, entonces nunca lo logrará. O sea, si no trabaja, entonces nunca lo logrará. Sería así, sería negación de Q. Las personas que trabajan consiguen lo que desea. Si trabajas, entonces consigues lo que deseas. Logras lo que deseas. Si no trabaja, entonces nunca lo logrará. Negación de Q. Esa estructura será correcta, este razonamiento, este argumento. ¿Qué encontramos ahí? Fíjense que aquí encontramos lo siguiente, ¿no? Este es negación de P, y negación de P, ¿qué vendría a ser? La negación del antecedente, porque P es el antecedente, Q es el consecuente. Aquí es negación del consecuente, ¿no? Diré, afirmación del consecuente, porque se está afirmando, no se está negando. En cambio, aquí hay una negación. Negación del antecedente, se está negando P y se concluye la negación del consecuente. La persona que trabaja consigue lo que sea, lo que quiere. Si no trabaja, entonces nunca lo logra. Pero hay personas que no trabajan y logran lo que quieren en la vida. ¿Me entienden? Puede que lo logren de otra manera, sin la necesidad de trabajar. Por ejemplo, robando. Hay gente que roba y logra alcanzar sus metas robando, ¿no? Logra alcanzar lo que tanto desea, sin la necesidad de trabajar. ¿Entiendes? ¿Ya? Dice, la persona que trabaja consigue lo que desea. No necesariamente, porque hay personas que no trabajan, sin embargo, consiguen lo que desean en la vida, lo que quieren, de otra manera. Ok, entonces aquí sería una falacia de negación del antecedente. Ok, por lo tanto, en la 8 es la C. Ok, ¿se entendió?
Dice, yo siempre digo la verdad, porque hablo con la verdad. Yo siempre digo la verdad, porque hablo con la verdad y con el corazón en la mano. O sea, está diciendo que es honesto, que es transparente, ¿no? Yo siempre digo la verdad porque hablo con la verdad y con el corazón en la mano. ¿Qué falacia se comete aquí? Petición al principio. Claro, aquí está redundante, se muestra muy redundante, como que repite la idea, da vueltas sobre la misma idea, pero no demuestra lo que debería demostrar. Es decir, que la conclusión ya está contenida en la premisa. Como habíamos mencionado el caso de los ladrones, ¿no? De perlas. 3 ladrones de perlas, uno se queda con 3 y los otros reciben 2 perlas, y luego viene la discrepancia entre ellos, ¿no? Ellos preguntan, ¿por qué tú tienes 3 perlas? Y él dice, yo soy el líder, ¿no? ¿Y por qué eres el líder? Porque tengo 3 perlas. ¿Y por qué tienes 3 perlas? Porque soy el líder. ¿Y por qué eres el líder? Porque tengo 3 perlas. ¿Por qué tienes 3 perlas? Porque soy el líder. Es un argumento circular. Un argumento circular. ¿Ok? Nueve. La C, ya está. 10. Yo tengo la razón porque soy tu padre y los padres siempre tienen la razón. Yo tengo la razón porque soy tu padre. Parece una falacia de autoridad o de falsa autoridad. Dice, y los padres siempre tienen la razón. Pero esta idea de esta parte en la que tener razón es redundante, otra vez se vuelve a plantear, ya está en la premisa. Yo tengo razón porque tengo razón, yo tengo razón porque soy tu padre y los padres siempre tienen la razón. Pero eso ya se dijo, ya se afirmó, se debería demostrar, pero no se demuestra. En la 10, entonces, ¿qué tenemos? Ad populum, no es ad populum, no hay una apelación al gusto de las mayorías ni la preferencia a un grupo humano. Causa falsa, tampoco. Petición de principio, parece que sí. Ignoratiam, tampoco. Ad baculum, no hay amenaza por ninguna parte. Entonces la 10 sería casa. Ok, petición de principio. Dice 11, en una conversación Juan dice, creo que los niños no deberían estar hasta tarde en la calle. A lo que Pedro responde, no creo que los debas tener encerrados en un calabozo hasta que crezca. Entonces, ¿qué falacia se comete aquí? Los niños no deberían estar encerrados hasta tarde o hasta tarde en la calle, dice.
Juan le dice eso. Y Pedro le responde, no creo que debas tenerlos encerrados en un calabozo. Pero ¿por qué interpreta de que ellos están encerrados en un calabozo hasta que crezcan? Esa interpretación es una deformación, es una mala interpretación de lo que está diciendo Juan. Juan no ha dicho que tenga un calabozo y los tenga encerrados. Entonces, ¿qué falacia se cometería acá? ¿Hombre de paja? Correcto. Aquí se comete la falacia del hombre de paja. En la falacia del hombre de paja, bueno, es una falacia frecuente, al menos en el examen de admisión San Marcos todavía no viene esta falacia. ¿Ya? En este tipo de falacia, tú atacas no el argumento inicial, original, que ha planteado tu adversario. No. Tú atacas tu propia interpretación de ese argumento, pero esa interpretación es una deformación, o sea, tú atacas una deformación o una tergiversación de lo dicho por tu adversario. Tu adversario dijo una cosa y tú lo malinterpretas. Malinterpretas el argumento de tu adversario. ¿Okay? Cuando tú malinterpretas el mensaje que alguien te ha dado o lo que alguien ha afirmado y haces una caricatura, una deformación de lo que el otro dice, entonces cometes una falacia del hombre de paja. ¿Por qué? Se llama así hombre de paja porque tú no atacas al hombre, atacas la deformación del argumento, atacas la mala interpretación que has hecho, pero nunca atacas el argumento original que ha planteado tu adversario. Tú atacas la tergiversación, la deformación de un argumento, ¿entiendes? Pero no atacas el argumento original o inicial que ha planteado el adversario. ¿Ok? Esa es la falacia del hombre de paja. ¿Ok? El hombre de paja. Un vendedor ambulante dice, vendo carteras para señoras usadas, entre comillas. Pero aquí el vendedor se ha confundido. En lugar de decir, vendo carteras usadas, carteras de cuero usadas para señoras. Aquí dice, vendo carteras para señoras usadas. Entonces aquí el problema es que está mal construida la oración, la afirmación, lo que se está sosteniendo acá. Lo que se vende son carteras usadas, ¿no? Carteras de cuero usadas para señoras, no señoras usadas. O carteras para señoras usadas. Entonces puede ser que el vendedor, al decirlo tan rápido, se haya confundido. ¿Entiendes? Entonces, en ese caso, ¿qué falacia se estaría cometiendo? Anfibología. ¿Sería adverecundiam causa falsa? No, sería anfibología, correcto, muy bien. Anfibología, un error en la construcción gramatical o la forma de escribir o pronunciar.
Prohibido fumar gas inflamable. Prohibido fumar gas inflamable, pero el gas no se fuma. Aquí está mal escrito. Aquí falta la coma. Prohibido fumar, coma, gas inflamable. En este caso la falacia sería también son argumentos que se incluyen en una contradicción aparentemente irresoluble. Dice que se concluye en una contradicción aparentemente irresoluble. A eso se le llama paradojas. Las paradojas. ¿Ok? Y paradojas. ¿Ya? Por ejemplo, hay una paradoja, ya habíamos hablado, creo, de la paradoja de Epiménides el mentiroso. Hay otra paradoja que es la paradoja del barbero. Creo que también la habíamos mencionado. La paradoja del barbero. ¿Ya? Del barbero. ¿Cómo es esa paradoja del barbero? Según esta paradoja, que es la paradoja inventada por Russell, Bertrand Russell inventó esta paradoja. La paradoja del barbero señala que hay un solo barbero, nada más que hay un solo barbero en un pueblo. En un pueblo existe un solo barbero, nada más que un solo barbero. Y ese barbero afeita a todo aquel que no se afeita a sí mismo. ¿Ya? El único barbero del pueblo que existe, él, solo uno, él afeita a todo aquel que no se afeita. Pregunta, ¿quién afeita al barbero? ¿Quién afeita al barbero? ¿Quién afeita al barbero? Entonces, en un pueblo existe un solo barbero, nada más que uno. Y este barbero afeita a todo aquel que no se afeita a sí mismo. Entonces, la pregunta es, ¿quién afeita al barbero? Si solo hay un barbero y él afeita a todo aquel que no se afeita a sí mismo, ¿quién afeita al barbero? Entonces alguien podría decir, profesor, él se afeita a sí mismo. El barbero se afeita a sí mismo. Si él efectivamente se afeita a sí mismo, el problema es que él no se estaría afeitando. ¿Por qué? Porque es imposible, dado que la premisa ¿cuál es? Que él afeita a todo aquel que no se afeita. Entonces, si tú dices, profesor, él se afeita a sí mismo, él se afeita solo. No, no puede ser, no cumple la condición, porque él afeita a todo aquel que no se afeita. Ah, ya, entonces si él afeita a todo aquel que no se afeita, si él se afeita, entonces no se estaría afeitando. Si él no se afeita, entonces sí se estaría afeitando. ¿Ok? Si él no se afeita, sí se estaría afeitando. ¿Por qué? Porque él afeita a todo aquel que no se afeita a sí mismo. ¿Entiendes? ¿Ya? Entonces,
Ojo, si se afeita, entonces no se estaría afeitando, porque es una contradicción. Si él no se afeita, entonces sí se afeita. Es lo contrario. Esa es la paradoja del barbero. La 14 es la de dado. 15. La práctica de la homeopatía como la medicina alternativa asegura que la cura de la enfermedad crónica mediante el uso de las mismas sustancias que causa sus síntomas, pero diluida en agua. Según los defensores de ese tratamiento, la homeopatía es una terapia eficaz porque no hay trabajos científicos que hayan demostrado que esta no funciona. La defensa de la homeopatía en los elementos. La defensa de la homeopatía en los términos planteados. La defensa de la homeopatía en los términos planteados comete la falacia del argumentum ad. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Ad baculum. No, ignoratium. Ignoratium. Sí, correcto. No hay trabajos científicos que hayan demostrado que esta no funciona. Es una falacia ad ignoratium. Algo es cierto porque nada ha demostrado lo contrario. En la expresión, lo mejor para la salud de todos los peruanos son las medidas de prevención y distanciamiento, pues así lo dijo el distinguido estilista Paco. En ese caso, ¿qué falacia estaría cometiendo? Bueno, Paco es un distinguido, aquí dice entre comillas, estilista, o sea, es una especie de autoridad. Y Paco se pronuncia o habla sobre la salud de los peruanos. ¿Cuál sería la clave? La falacia ad.
16 dado. Ad verecundiam. Falsa autoridad. Él es un estilista, sin embargo está hablando de medidas de prevención de la salud debido a la pandemia. ¿No? Podría ser en el contexto de la pandemia. (17) dice la expresión: la información es poder y el poder es algo que corrompe. Entonces la información corrompe. La información es poder, el poder corrompe, entonces la información corrompe. ¿Qué falacia será eso? La información es poder, el poder es algo que corrompe. Entonces la información corrompe. Revisión. La información, dice, es poder. Y el poder corrompe. Por tanto, la información corrompe. Ad baculum, división, equívoco. La información es poder y el poder es algo que corrompe. Causa falsa. Énfasis no es equívoco. Ad baculum. No, no es. Esto parece un equívoco, pero ¿cuál es la palabra que se usa en doble sentido? División. No. Parece que esto están, la palabra información dice que es poder y el poder es aquello que corrompe, entonces la información corrompe. La información se entiende en doble sentido, como aquello que corrompe, ¿no? La información en primer lugar es poder y en segundo lugar corrompe. Podría ser la palabra información, que se entiende como poder y luego como fuente de la corrupción. Porque los demás no encajarían. Causa falsa no es, división tampoco, ad baculum tampoco, énfasis tampoco. Claro que se ajusta sería la de dado.
La filosofía de Nietzsche es despreciable y sin valor teórico, porque fue misógino y murió de sífilis. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, que se está atacando al filósofo, ¿no? Y si es un ataque al filósofo, se está descalificando de despreciable y sin valor teórico a su pensamiento, porque fue misógino y murió de sífilis. Un ataque a la persona. Ad hominem. Ad hominem. Ad hominem. 19. Se venden pantalones para hombres de cuero. Hombres de cuero. Se venden pantalones para hombres de cuero. Se venden pantalones de cuero para hombres. Se concreta la falacia. Ya ambigüedad. Claro. Es como el ejemplo de se vende cuna para niños de madera, cuando lo correcto es se vende cuna para niños, o se vende cuna de madera para niños, simplemente. Una vecina del barrio dice lo siguiente: Juan es un adolescente grosero y ladrón. Yo vi y escuché con mis propios ojos. Por consiguiente, toda su familia debe ser grosera, maleducada y delincuente como él. Una vecina del barrio dice lo siguiente: Juan es un adolescente grosero y ladrón. Yo vi y lo escuché con mis propios ojos. Por consiguiente, toda su familia debe ser grosera, maleducada y delincuente como él. Ya. Aquí hay una falacia en la que se está hablando de un individuo, y ese es Juan. ¿Qué es lo que se dice de Juan? Se dice de Juan que es un grosero, que es un ladrón. Y luego se concluye, por tanto, que toda su familia, el todo y la parte. El todo y la parte. Toda su familia debe ser grosera, maleducada y delincuente como él. Todos son groseros y delincuentes. ¿Ok? Entonces, este es el todo y esta es la parte. Se está atribuyendo la propiedad de la parte al todo. Esta falacia consiste en atribuir la propiedad del todo a la parte. Atribuir la propiedad del todo a la parte. Atribuir la propiedad del todo a la parte y de la parte al todo. En este caso es de la parte al todo. Acá sería al revés. La propiedad de la parte al todo. Y al revés. ¿Ok?
¿Ok? Entonces puede ser así, miren. Parte todo o todo parte. ¿Ya? De la parte al todo, del todo a la parte. ¿Ok? Entonces a esto se llama, ¿ya?, división y composición. ¿Ok? Entonces acá sería toda su familia, este es de la parte al todo, este es de composición. Y este es de división. Entonces, cuando él dice que Juan es grosero y ladrón y toda su familia, en consecuencia, debe ser así como él, entonces eso sería de la parte al todo. Ojo, pero no en el sentido de lo particular o lo general, no. Significa atribuir la propiedad de la parte al todo. Atribuir la propiedad del todo a la parte. Es la propiedad que tú atribuyes del todo a la parte o de la parte al todo. La propiedad. Las cualidades o las propiedades del individuo se lo atribuyes al conjunto o de la parte al conjunto y del conjunto a la parte. ¿Ok? A eso se refiere. ¿Ok? Entonces, en este caso sería composición. 20 la B. Composición, no es de división. ¿Ya? Composición, atribuir la propiedad de la parte al todo. Composición y división, atribuir la propiedad del todo a la parte. O sea, al revés. Si Vargas Llosa es un excelente escritor, entonces será un buen gobernante. Eso ya lo habíamos analizado. ¿Qué falacia es esa? De atingencia. De atingencia. Es una falacia de atingencia. Muy bien, correcto. La directora del colegio Los Perdidos de Comas dice lo siguiente: Miguelito, usted robó el examen bimestral para luego compartir las preguntas con sus compañeros. Miguelito responde: lo hice porque hoy pasan la película Rápidos y Furiosos. ¿Se concreta la falacia? ¿Qué tiene que ver la película Rápidos y Furiosos con robar un examen bimestral para luego compartir el examen con sus compañeros? No tiene coherencia eso que se acaba de decir. ¿Qué sería? ¿Ambigüedad? No. Ad baculum tampoco, no hay uso de la fuerza o la amenaza. Causa falsa. Bueno, una cosa no tiene que ver con la otra. La causa de que él haya robado no está relacionado directamente con ver una película. Ad misericordia. Aquí no hay una apelación a la piedad. No. Parecería una apelación a la piedad, pero él está diciendo algo que no tiene coherencia con lo que ya se señaló. Falacia de círculo vicioso, tampoco. Esto parece ser causa falsa, más que otra cosa. La causa por la que robó es falsa, no tiene relación directa con la consecuencia, que es el hecho de robar el examen. Podría haber sido ad misericordia si él hubiera pedido perdón, ¿no? Lo siento, profesora, no volveré a hacerlo.
robé el examen porque tenía que vendérselo a mis compañeros y con ese dinero iba a ayudar a pagar los medicamentos de mi madre que está en el hospital. Ello hubiera sido distinto, apelando a la misericordia, pero esto más parece ser una falacia de causa falsa. La causa no tiene relación con la otra y en este caso no está asociado directamente con una creencia, pero ciertamente la causa es falsa, porque esa no es la causa de la que ella haya robado el examen bimestral, ¿entiendes? Entonces aquí no hay otra. Podría ser una falacia de atingencia, ¿ya? Es decir, o ignorato elenchi, ignorancia del asunto tratado, la premisa, conclusión irrelevante. Pero aquí no hay ignorato elenchi, solo nos queda causa falsa, 22 casos. Un alumno le dice al profesor Segundito: no me reprueben el curso de filosofía, porque soy madre soltera. ¿No? Un alumno o una alumna debe decir ahí, porque es madre. Entonces, una alumna. Un alumno no puede ser madre. Un alumno le dice al profesor Segundito que no me reprueben el curso porque soy madre soltera de 3 hijos. Si usted tiene hijos, entonces me comprenderá. Se lo suplico, por favor. Muy bien. Entonces, ¿qué falacia se estaría concretando aquí? Ad misericordia. Así es ad misericordia. Correcto. Así es. Ok. Entonces, a veces en la universidad hay alumnos o alumnas que ya son padres de familia, que están estudiando su segunda carrera. Ojo, segunda carrera, incluso hay hasta viejitos, abuelitos estudiando en la universidad, aunque tú no lo creas. ¿Okay? Yo he tenido alumnas que son madres de familia y a veces no tienen tiempo para estudiar porque tienen que hacerse cargo de sus hijos o trabajan y estudian. Incluso jóvenes también o abuelitos, ancianos, aunque ustedes no lo crean. Entonces, en la 23 sería avión, ¿no? ¿Qué hemos puesto en la 23? Espérate. 22 es causa falsa. ¿23? ¿Cuál sería? Ahí sería ad misericordia, avión sería, ¿no? Avión. 24, la Biblia es un texto sagrado porque contiene libros sagrados que revelan la verdad de Dios. Es un texto sagrado porque contiene libros sagrados, pero eso es más que obvio, ¿no? No se demuestra por qué los textos son sagrados. Se vuelve a decir que contiene libros sagrados, que es lo que ya se dijo cuando se dijo que la Biblia, ¿no? La Biblia es un texto sagrado, obviamente contiene libros sagrados que revelan la verdad de Dios, pero no se está demostrando lo que se está afirmando. Ya la conclusión está contenida en la premisa. Esto parece una falacia circular. ¿Ok? Una falacia de círculo vicioso, una falacia circular. ¿Ya? Sería una falacia circular. Acá le han puesto círculo vicioso, simplemente circular o petición de principio. La E. La Biblia es un texto sagrado porque contiene, ya está. Eso es 24, ¿no? Enano. 25. En la clasificatoria para el Mundial Francia 2000, todos deben apoyar a la selección peruana, si no, no merecen haber nacido en el Perú. Todos los peruanos deben apoyar a la selección peruana en este Mundial. Está apelando a la preferencia, al gusto, al sentimiento popular.
Esta sería una falacia. ¿Qué falacia sería? 25. Ad populum. Dar. Ad populum. Periodista, cuídese de hablar mal de nuestro presidente regional. No les vaya a ocurrir un accidente. Esto es una amenaza, discurso amenazante. ¿Cuál es la clave? Dice apela falazmente a temor basado en amenazas. al temor, al miedo, no basado en la amenaza. Correcto. Ad baculum. Ad baculum, uso de la fuerza o la amenaza. Es cierto que el congresista robó parte de los sueldos de sus trabajadores, pero por Dios, no lo envíen a la cárcel. Es solo un pecador arrepentido, pobrecito. Este es un típico discurso donde se apela a la misericordia. Correcto. 27B. Solo el hombre es un ser racional. Ok. La mujer no es hombre. Ok. Por lo tanto, la mujer no es un ser racional. Ese argumento se ha cometido la falacia de... ¿Qué falacia se ha cometido acá? Parece que es equívoco. Es un ser racional, la mujer no es hombre. Se está utilizando la palabra hombre en doble sentido. ¿Ya? Hombre como ser racional, como objeto de estudio. Y luego se señala que la mujer no es hombre. O sea, la mujer estaría excluida del término hombre, del concepto hombre. Por tanto, la mujer no es un ser racional. La palabra hombre me parece que tiene doble sentido, doble significado. Podría incluir la palabra hombre a la mujer como ser humano, pero luego lo excluye a la mujer del concepto de hombre, porque lo está definiendo ya no como hombre, como ser humano, sino en el sentido de género. Causa falsa, no me parece, por tanto la mujer no es un ser racional. Equívoco, doble sentido, énfasis no, defensa, ofensa a la persona, un ataque a la persona. No me parece que sea una ofensa a la persona, es un argumento aparentemente convincente. División. No, la propiedad del todo a la parte, no, por el contrario, está excluyendo a la mujer de ser racional, por lo tanto no sería división. En este caso sería equívoco. Sería equívoco 28B. Ok, 28B. 29. Si en el último mundial de fútbol algunos equipos débiles lograron destacar, entonces cualquier equipo débil puede destacar. Si algunos equipos débiles lograron destacar, algunos es la parte. Dice, entonces cualquier equipo débil puede destacar, cualquier es todo, la totalidad. ¿En qué consiste la falacia que se ha dicho en el caso anterior? Vamos, Perú.
Parece una falacia de composición o de división. Recuerda que es composición cuando se atribuye la propiedad de la parte al todo y es división cuando se atribuye la propiedad del todo, ¿no?, a la parte. En este caso está hablando de algunos, la parte, y luego cualquier equipo, todos, la totalidad. La clave sería la D. 29 dado. Atribuir erróneamente la cualidad de la parte al todo. 30. Esos parlamentarios han acusado al líder de nuestro partido solo por rencor y envidia. Ese argumento muestra la falacia de rencor y envidia. Si es una acusación o un ataque motivado por el rencor y por la envidia, entonces esto es simplemente una falacia ad hominem. Dado, ataque a la persona. En el Perú existen miles de establecimientos que se dedican a la venta de artículos piratas, tales como discos, programas, películas y ropa. Si usted está pensando en adquirir mercadería pirata para empezar un negocio, recuerde que el Indecopi, las leyes peruanas podrían sancionarlo, pues estaría cometiendo un delito contra la propiedad intelectual. Ya, esta falacia tiene una connotación o un sentido, un mensaje de amenaza, ¿no? Oye, si no cumples, ¿no?, si no pagas tus impuestos, si no, ojo, cuidado con la piratería, mira que la autoridad te va a sancionar, ¿no?, una multa, y se llevan tus productos, bueno, toda tu mercadería, porque es de contrabando, ¿no? Son piratas. En ese caso sería una falacia amenazante, sería un ad baculum. 31 casos. ¿Ya? 31 casos. Sería ad baculum. Sí, ad baculum. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre alguna otra falacia que estaba ahí en el material? Profesor, la falacia del nombre de paja es lo mismo que la falacia de ignoratio elenchi. No. Ignoratio elenchi es ignorancia del asunto. ¿Qué quiere decir? Que en la premisa se puede afirmar algo y se concluye algo que no tiene relación o no guarda relación con la premisa. ¿Ya? La falacia ignoratio elenchi son las falacias de atingencia que hemos mencionado. O sea, una falacia de atingencia se parece mucho a una falacia ignoratio elenchi, ¿no? Es decir, yo puedo hablar de que Vargas Llosa es un buen escritor, por tanto será un buen gobernante, pero la conclusión es irrelevante. La conclusión que será un buen gobernante no es relevante en relación a la premisa, es irrelevante. O sea, no trata sobre el asunto que se ha afirmado en la premisa. Por lo tanto, se rompe la conexión en una falacia de ignoratio elenchi. En una falacia del hombre de paja no es así. La falacia del hombre de paja es deformar o malinterpretar lo que la persona está afirmando. ¿Entiendes?
Entonces una persona puede afirmar algo y lo que hace la otra persona es distorsionar lo que ella ha dicho. Distorsiona. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, a ver, recuerdo que en la universidad yo tuve un debate acerca de la importancia de la filosofía peruana y latinoamericana. Y en mi defensa yo intentaba plantear que los cursos, la orientación de la malla curricular de los cursos en pregrado en filosofía son eurocéntricos porque básicamente estudiamos los 5 años de carrera el pensamiento europeo, desde Platón, desde los clásicos griegos hasta los filósofos contemporáneos europeos. Y entonces yo lo que planteaba no es pues la eliminación de los cursos de filosofía europea, sino que cambiaron un poco el enfoque y la orientación y que los cursos de peruana y latinoamericana tuvieran un peso distinto. Y sobre todo darle una importancia porque estamos en América Latina y en el Perú. Pero, ¿qué ocurrió? Mi adversario planteó un cuestionamiento, pero lo planteó no a partir de lo que yo estoy afirmando, sino él lo que hizo fue deformar la idea que yo había planteado. Y él dijo, no es posible, ¿cómo vamos a reducir los cursos de filosofía? Básicamente al debate entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. O sea, la filosofía no se puede reducir a un debate del siglo XVI entre Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda sobre la humanidad del indio. Pero yo no había afirmado que la carrera o los cursos de filosofía se reduzcan al debate sobre la humanidad del indio, ¿no? Porque eso es un debate entre tantos debates que hubieron en el Perú y en América Latina. ¿Ok? Entonces, mi adversario lo que hizo es prácticamente deformar todo lo que yo había dicho, lo deformó, hizo una caricatura. ¿Ya? ¿Y eso con qué propósito? Con el propósito de atacarme. O sea, cuando ya no puedes ir contra el argumento, lo que atacas es una mala interpretación de lo que yo he dicho, de lo que sostiene la otra persona. ¿Entiendes? Y eso es muy frecuente. No atacas el argumento inicial, original, sino que atacas tu interpretación. Y es obviamente una mala interpretación de lo que la otra persona ha dicho. ¿Entiendes? Entonces ahí tiene que ver más con la interpretación y la deformación del argumento inicial que se ha planteado, del argumento que ha planteado tu adversario. Tú lo malinterpretas, lo deformas, haces una caricatura y a eso es lo que atacas. Por eso se llama hombre de paja, porque atacas al hombre de paja, no atacas al hombre real. O sea, no atacas el argumento real, original, sino que atacas una deformación, una mala interpretación del argumento. ¿Entiendes? A eso se refiere la falacia del hombre de paja. Profesor, gracias. Bien, chicos, les deseo muchos éxitos, espero verlos en el repaso, si aún van a continuar, eso no lo sé, eso ya depende de ustedes. ¿Ya? Se viene el repaso y bueno, ya tenemos fecha de examen de admisión. Ok. Bueno, queda poco tiempo, siempre ya el tiempo se está cortando, se está reduciendo. Ok. La próxima semana se tiene prevista un ciclo free, ya hemos conversado con el tío Ciencias. Vamos a hacer un free en la tarde en pizarra sobre feminismo contemporáneo, para que tengas algunas ideas, ¿no? Conceptos básicos para un eventual examen, básicamente. El tema de feminismo forma parte de filosofía política. Ahí es donde San Marcos ya ha ingresado este tema. ¿Ok? Así que ya con esa clase que vamos a hacer ahora en pizarra, creo que vas a tener ciertas nociones y claridad sobre el tema. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias, cuídense mucho. Hasta luego, chicos. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Buenas tardes.